No sé si lo tenemos en línea ya al doctor Casas. Doctor Sí, Gabriel buenas Casas. tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo andan ustedes? está? ¿Cómo está, doctor? Hoy lo molestamos apelando a su experiencia como juez federal. Llevó adelante muchos juicios, no solo de delitos de lesa humanidad. Y bueno, apelamos a su experiencia y a su conocimiento sobre este tema, justamente de lo que es este juicio que está culminando ya, y el cual el fiscal pide 12 años para nuestra actual vicepresidenta, y pide que no pueda ocupar ningún cargo público. Bueno, de acuerdo, no solamente a mi experiencia, sino básicamente a lo que es esencial para que haya un juicio válido, digamos, tiene que haber uno de los eslabones fundamentales, digamos, hace falta acusación, defensa, juez y prueba. Este es uno de los eslabones fundamentales. A la gente que ha visto el debate o que ha escuchado las acusaciones de los fiscales, ¿qué prueba tienen en contra de Cristina? Concretamente, digamos, de la expresidenta y actualmente vicepresidenta. ¿Qué prueba cierta han señalado? 3 toneladas de pruebas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese absurdo? Eso es un discurso para la tribuna de los decanos o de los cirujanos, digamos, pero no es un alegato fiscal, digamos, que tenía 3 toneladas de pruebas y ha hablado del expediente, violando absolutamente lo que es el sistema adversarial. El expediente ya no existe. Si hemos atravesado al sistema acusatorio, abandonando el inquisitivo, lo único que vale, como ustedes lo habrán visto en los juicios donde yo he participado, es lo que no tenía los expedientes en el escritorio. Digamos, porque lo único que vale es lo que se ha producido en el debate. Bueno, y se han cometido algunos absurdos, se han distorsionado los informes técnicos, porque el único informe técnico real que había en el expediente, producido objetivamente, el funcionario de carrera de la Nacional, que dijeron, falta de todo, 85 obras, creo que eran 90, falta 1 kilómetro de ruta. Esto es la conclusión cierta de un informe de funcionarios que no estaban sospechados nada. Obviamente llegó el interventor de Vialidad Nacional, puesto por Macri y Guasel, y distorsionó la información, generó una información falsa de los faltantes supuestos, de los sobreprecios supuestos, sin permitirle ningún control en la etapa de instrucción a la defensa, lo cual también es violatorio del sistema adversarial, que se basa digamos, en que hay un juego contradictorio entre acusación y defensa. No es que como era la Inquisición, digamos, o el sistema inquisitivo, que la parte primera la hacía sola el fiscal. No, el fiscal tiene que abrir y termina incluso esa etapa obligándolo a mostrarle el legajo las pruebas que tiene el fiscal a la defensa. Lo hemos seguido al sistema anglosajón, bueno, lo cumplamos. ¿Qué es el sistema adversarial? ¿Qué significa? Una preguntita, doctor Sí, Casas, disculpe, sí, para que entiendan las personas sí. que siguen este juicio y que son... Perdón si soy muy técnico, No, pero es la mejor forma de decirlo, me parece. Sí, justamente, la fiscalía lo que hace es investigar, pero esa investigación no la guarda para sí. Claro, Sino, son unos primeros pasos previos, pero después tiene que participar en toda la prueba, porque si no, no es prueba. Diga, primero que la prueba es la que vale, que tiene que ser llevada al debate y producida en el debate. Bueno, cuando no se le permitió la pericia a Cristina en la etapa de instrucción,
cuando la pide en el juicio oral, el presidente del tribunal, que creo que juega para los abrojos, digamos, es el gran mérito que tiene, que el equipo ese que formado en la cancha de Macri, de la finca de Macri, le deniega la prueba pericial que pide Cristina, una expresidenta de la Nación, 2 veces, vicepresidente actual, que quería una pericia objetiva, pidió una pericia oficial, objetiva, de perito de la Corte. No pedía, obviamente que la podía controlar con perito aparte, de todas las obras. Porque si la acusan de que todas las obras había diferencia. Y el presidente del tribunal dijo, vamos a hacer pericia de 5 obras. Y eso, imagínense en derecho penal que eso sea representativo de 90. Es una locura. Y no pasa en ningún lugar del mundo civilizado. Digamos, algunos sistemas judiciales absolutamente retrógrados, donde ya, sobre todo hacen cuestiones abusivas con respecto a las mujeres, como en Irán, pueden suceder ese tipo de cosas. No hablo de las cuestiones políticas de Irán, sino de las cuestiones judiciales, y sobre todo con respecto a la violencia contra la mujer. Pero que llaman la atención. Esto también llama la atención por el nivel de impudicia con que se mueven para manejar un juicio a una expresidenta de la Nación. Y después, perdónenme que sea muy técnico. No, está bien, doctor. El alegato del fiscal... Una cosita, en donde ¿dónde queda la defensa? Si claro. Se le está negando así es. Ver lo que investigó la Fiscalía y se le está negando lo que la defensa solicita a través claro. de la misma imputada. Además incluso de mentira el fiscal, porque de un supuesto viaje que ahí habría coincidido con Baez, se probó perfectamente que era falso lo que ha dicho, nada dijo. Después aludió al teléfono investigado de López, que había 4 llamadas en las que se decía que iban a gestionar que la Cristina influya para el cobro, pero invocaciones que no se pueden condenar a nadie, por eso. ¿Y sabe cuántas? Había más de 300 llamadas de Calcaterra, pero eso no lo dijo el fiscal. Calcaterra es el sobrino, el primo hermano de Macri, que maneja la empresa constructora de los Macri. Digamos, había 300 llamadas a López. Doctor Casa, ¿eso no implica o ser parcial con la información? Pero es que también ese otro de los pecados de este juicio. En el sistema adversarial es más importante ser imparcial que ser buena persona, como era tradicionalmente. Bueno, para ser juez solo se necesita ser buena persona y saber algo de derecho. Aquí actualmente en este nivel del desarrollo jurídico en el sistema occidental, digamos, eso es un absurdo. Primero, lo más importante que hay en el sistema adversarial es que el juez sea imparcial. Muy bien. Pero imparcial en sentido estricto. ¿Qué quiere decir? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, han establecido que el concepto de imparcialidad es mucho más estricto ahora. En consecuencia, si el imputado tiene temor razonable de parcialidad, se tiene que apartar el juez, se tiene que apartar el fiscal porque pierde. El fiscal no tiene una imparcialidad absoluta porque es parte, pero tiene un deber, como es funcionario público y no está ejerciendo defensa, tiene obligación de objetividad. ¿Puedes decir a alguien que son imparciales esos sujetos que iban a jugar en la cancha de la finca de Macri? Pero porque yo he hecho, cuando correspondía, he hecho lugar a recusaciones de colegas, amigos, que estaban incursos en situaciones que yo consideraba que comprometían su imparcialidad. Más allá de la idoneidad técnica, ya está, se tiene que ir. Ese es el concepto vigente del mundo.
de lo que es la imparcialidad. ¿Cómo puede con responsabilidad firmar una sentencia un juez que hacía picaditos con Macri? ¿Y qué posibilidad en contra de Cristina, porque en contra de otro cualquiera puede ser, pero... Claro, de la acusada, digamos. ¿Y qué posibilidades hay, doctor, de que este juicio sea anulado? ¿Cómo se resolvería esta situación? Bueno, y yo le quiero decir otra cosa, Sí. pero perdón, antes que Sí. contestar su inquietud. También la evolución del derecho ha establecido que las sentencias ya no son actos de poder en el sentido amplio, digamos que solamente que es una voluntad del soberano y nada más, sino que son actos que tienen que ser válidos. ¿Qué quiero decir? Hay una teoría de la argumentación jurídica que todos los jueces del mundo que saben el ABC, saben que, y los fiscales también, que la alegación o la decisión tiene que ser producto de una concatenación de eslabones argumentales, que son las reglas, la lógica, que también la conocen los estudiantes de filosofía, digamos, es elemental. ¿Usted ha escuchado alguna inferencia encadenada en ese discurso, que para mí es un discurso de tribuna, ese alegato de los fiscales, es realmente un discurso de tribuna política, si quiere, más que de tribuna deportiva, de tribuna política. Consecuentemente no cumple con las reglas mínimas de lo que es la teoría de la argumentación jurídica, que significa que ya el juez no puede resolver por intuición, no puede resolver por cuestiones emotivas, porque si no sería la locura que estuviéramos en manos de cómo ha ido al baño el juez ese día o qué es lo que ha comido de más. Se tiene que fundamentar razonable y argumentativamente, pero es lo elemental. Hace falta, yo te le digo, ¿no? Hace falta más formación y capacitación en el sistema judicial, sobre todo el nacional, ¿no? Porque la verdad es que no llegamos a entrar en el Código Procesal Federal nuevo, no llegamos a entrar, y al final quedamos atados a un funcionamiento que es más atrasado que el del medievo, porque yo le digo le cuento un ejemplo. Doctor. En la Inquisición, al torturador se le prohibía que le diga el caso por el cual estaba siendo torturado el torturador. O sea, ni tenían límite incluso. Aquí no ha tenido ningún límite. Dígame, ningún límite. Hacen lo que quieren. Son cuestiones absolutamente intuitivas, emotivas, que no tienen asidero en el sistema jurídico en la actualidad en el mundo. Doctor, una pregunta. Yo soy Luis Gómez Sala del programa La Madre. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Escúcheme, la pregunta es la siguiente. O sea, usted dice de que le hace falta formación. ¿Es solo formación o que están ya cooptados por determinados poderes superiores? Pero es que un funcionario judicial, un juez o un fiscal que esté bien formado y capacitado, sabe que está encorsetado por una serie de normas jurídicas y dogmáticas, la dogmática penal, que es la ciencia del derecho penal, donde usted no se puede apartar de la prueba. El juez no puede hacer lo que quiera, el fiscal no puede acusar porque quiera. No es así el asunto. Si no, la prueba no es suficiente o no existe. Pero lo hacen, doctor Casas, pero lo están haciendo. Perdón. Pero lo están haciendo. Por eso, bueno, ¿es en realidad una falta de formación o también tiene que ver con una postura o una adhesión ideológica? Pero bueno, eso compromete, eso es lo que yo le decía, que compromete su imparcialidad. No son jueces imparciales. Eso que yo le digo, porque inclusive
póngale que en el mejor de los supuestos hubieran actuado de buena fe, como si fueran chicos del jardín de infantes que lo han llevado a jugar a la canchita de fútbol de Macri. De todas maneras, aunque lo hubieran sido por negligencia, lo mismo se tiene que apartar. Porque el hecho objetivo está. Entonces no puede ser juez de la Cristina, de la vicepresidenta y anterior presidenta, un tipo que va a comer un picadito en la casa de Macri. Punto. No puede serlo, ya está. ¿Por qué? Es más que el adversario, el enemigo político de Cristina. Entonces, por eso es elemental. Sí, por eso mi pregunta anterior era ¿cuál sería la lógica de este juicio? ¿En que sería nulo? Si en realidad se hicieran... Bueno, no sé. Hay situaciones que son generadoras de cambio en unas sociedades, digamos. ¿Usted sabe cuál fue la razón por la que Perón le hizo juicio político a la Corte? Bueno, fue una razón por la que dictaron un fallo declarando inconstitucionales los juzgados del trabajo. Entonces Perón dijo, hasta aquí llegaron, señores. Este punto de mi política estatal, que es desarrollar el derecho laboral con una justicia propia, específica, que no es lo mismo el contrato entre particulares que tienen el mismo poder de decisión o similar, que un contrato donde tiene una parte más fuerte y una parte más débil. Es el desarrollo del derecho laboral. Pues bueno, que de todas maneras era un punto esencial de la política concebida y votada por el pueblo de parte de Perón. En consecuencia, ahí hizo juicio político de la Corte y ahí lo corrió, lo echó, digamos. Lamentablemente, para los socialistas, digamos, el defensor de los imputados era Alfredo Palacio. O sea, hay un antecedente, doctor, hay un antecedente, sí. Y si no aparece tendremos que salir a las calles. Y yo les digo una cosa, les recomiendo leer un libro de Arturo Frondizi, que era personaje elogiado por Macri, o sea, no se puede dudar su objetividad, que escribe sobre que los movimientos populares o los gobiernos populares son perseguidos, pero clásicamente por los movimientos conservadores o organizaciones económicas conservadoras con la invocación de la corrupción. Desde la primera junta, incluido San Martín, incluido Mariano Moreno. Es un ejercicio de años que trae desde entonces a Irigoyen lo metieron preso. Claro. Irigoyen murió, no tenía dónde le desarmaron la casa para ver si tenía que guardar la plata. Sí. Claro, así. Ramón Carrillo murió en una pobreza extrema y también lo acusaban de corrupción. Eso ya es un sistema clásico de persecución de los movimientos populares. Es así. Y con el caso de Cristina, yo creo que el nivel de odio que le tienen los grandes dueños del poder económico mundial, del capitalismo salvaje, no digo de los productores, ni digo de los dueños de fábricas, sino el poder del capitalismo salvaje financiero concentrado, que eran los fondos buitres, y que Cristina los blanqueó ante el mundo, eso no se lo van a perdonar nunca. Es una enemiga, pero para ellos es la enemiga a muerte. Claro, a muerte. Sí. El nivel de, digamos, en esa pelea que protagonizó Cristina, frente a ese tipo de intereses y defendiendo los intereses nacionales, que son la razón de ser de un gobierno en materia de política exterior, llegó al mejor nivel que pudo llegar en las Naciones Unidas con respecto a los fondos buitres. Si hubiera avanzado con el criterio de Cristina, ya tendríamos
limitaciones en los créditos, en los intereses que le cobran a los deudores, generación de un tribunal internacional para que no sea el tribunal de los acreedores el que haga los juicios, que son capaces de embargar plata para las vacunas de los países africanos. Bueno, entonces a eso no se lo perdona el capitalismo salvaje, que no es el capitalismo que tiene que ser moderado, por lo menos, porque el Estado tiene que balancear, digamos, los excesos y los abusos que genera un capitalismo descontrolado, pero esos enemigos, digamos, que manejan la finanza del mundo y que van más allá de algunos sectores. Por ejemplo, el productor de soja argentino es un tipo valioso que hace un esfuerzo tremendo y muy meritorio, pero ¿sabe cuánto se multiplica el valor por operaciones financieras de ese valor original? Como 15 veces. Y ese es todo el negocio de los circuitos financieros, de los dueños de los grandes bancos a nivel mundial, por ejemplo. Esos son los que la quieren ver presa, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, como sea, con cualquier tipo de juicio, con cualquier tipo de fiscales, cualquier tipo de jueces, pero doctor, la quieren ver presa. Doctor, planteo el tema así, digamos, con la falta de pruebas y además alejándose del Estado de Derecho realmente, ya sea por omisión o por lo que sea, o porque no saben o porque no quieren. ¿Qué es lo que queda hacer, digamos? Desde el punto de vista jurídico. Habría que seguir la vía judicial. Ahora, yo no me explico, por ejemplo, que el presidente de la Nación no haya instruido a la Procuración General para hacer una denuncia penal al expresidente Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes públicos o alguna figura jurídica penal cuando firmó por decreto que el blanqueo de capitales que prohibía la inclusión de los familiares de los funcionarios, hasta un jefe de despacho no podía los familiares blanquear, y él sacó un decreto anulándolo a eso, digamos, por decreto, frente a una ley, o sea, y eso ¿cómo se llama? Eso no es un delito, aparte de la enorme fuga de divisas que fue ese crédito de los $45,000 que Melconian dijo, a mí Macri me dijo que era para la elección, se los dieron para que ganáramos la elección. Exactamente, sí, sin duda, y no la ganó, porque y no la ganó, tan mufa no la ganó. Que tampoco. Doctor Casas, muchas gracias, le agradecemos, sabemos que está en una reunión, así que y nos encontraremos en las calles, porque Cristina no puede ir presa. Bueno, y lo vamos a volver a consultar. Bueno, yo estoy absolutamente disponible. Muchas gracias, un tema, no solo me apasiona la política, pero también me apasiona digamos, el derecho. Claro. El derecho, claro, la justicia. Así es, más que derecho, la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y que anden muy bien. Un abrazo. Chao, chao.